Constantemente cuando vemos la palabra nos damos cuenta que si hay algo que incrementa la fe en nuestras vidas es cuando nosotros escuchamos la palabra. Pero cuando escuchamos palabra de Dios, la Escritura comienza hablando de que Jesús refiere esta palabra, pero esta parábola la refiere específicamente enfocado en enseñar algo que concierne a su reino. Cuando da la explicación, comienza hablando que si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, va a venir el malo y va a extraer y se va a robar y se va a llevar aquello que fue implantado. Podemos pasar años escuchando la palabra. Podemos escuchar palabra de Dios por cantidades industriales. Pero tenemos también que ser responsables en entender que la palabra de Dios va a producir un cambio en nuestra vida. Pero parte del cambio lo va a determinar la actitud de la condición de nuestro corazón cuando hemos recibido la palabra. Si usted escucha una palabra que sea genuina, que sea real, que sea verdadera de parte de Dios, pero su corazón está lleno de piedras y espinos, entonces tarde o temprano esa palabra va a ser abortada, va a ser echada a un lado a causa de la condición del terreno. Me llama la atención que en Hebreos capítulo 6, cuando empieza hablando desde el verso 1 en adelante, y empieza hablando de la fe puesta en obras muertas y de la diferencia cuando nosotros tenemos un Dios que no vemos resultados en lo que hacemos a causa de nuestra falta de ubicación geográfica en cuanto al propósito de Dios, y cuando nosotros comenzamos a caminar en lo que en realidad a Dios le agrada como siervos de Jesucristo. Llega un momento que allí está hablando de asuntos elementales en nuestra fe. Y Hebreos capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, comienza hablando de la imposición de las manos, del bautismo, de la resurrección de los muertos y de todo lo que nosotros creemos y debemos hacer conforme a la palabra, pero que en un momento determinado la Biblia le llama obras muertas, porque cuando nosotros no damos fruto, algo no está bien en nuestra vida, porque la voluntad de Dios es que fructifiquemos, y más cuando hemos recibido la palabra de Él. A veces a mí me preocupa algo en nuestro andar en el Evangelio. Hay veces que yo veo casos de personas que tienen tanta palabra en su vida. Se sabe en la Biblia de un extremo al otro. Usted no puede equivocarse ni siquiera en una letra porque hay una corrección inmediata a causa del conocimiento extremo de la Escritura. Pero cuando tú vas a su vida a profundidad te das cuenta que hay una discapacidad entre su conocimiento y su actitud, a tal manera que tú no puedes encontrar frutos conforme al conocimiento de la palabra que tiene. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tanto conocimiento si en realidad no estamos dispuestos a ponerlo en práctica? ¿Para qué tanto nosotros a veces buscar el saber y el conocimiento cuando en realidad lo que esto crea es una pirámide en nuestras vidas de hacernos estar y creernos que estamos en una posición superior a los demás, cuando la verdadera palabra de Dios viene para producir un fruto en nuestra vida y el fruto tiene que ir conforme a lo que ha sido sembrado en nosotros? Si nosotros estamos en el camino, tendremos garantía de que la palabra que sea sembrada en nuestra vida dé el fruto correcto. Las consecuencias de no estar en el camino, sino estar junto al camino, es que no es lo mismo estar en él que andar cerca de él. Cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando tenemos una vida de comunión con el Señor, ya no estamos simplemente junto a Él, sino que estamos clasificados en Él. Y cuando estamos en Él, hay una garantía de que lo que pase en nuestras vidas o lo que traiga Él a nuestras vidas va a fructificar a causa de su presencia. Hay una escritura que habla en los evangelios acerca de un hombre que estaba junto al camino mendigando hasta que llegó Jesús y cambió su condición. La palabra dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 6 que el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre si no es por mí, fue Cristo. Si nosotros queremos garantizar que el terreno nuestro, de nuestra vida, de nuestro corazón, pueda recibir una palabra de Dios y pueda dar el fruto correcto, tenemos que identificar en dónde estamos ubicados geográficamente. Cuando no estamos ubicados en la posición correcta, cuando no estamos ubicados en la latitud correcta, entonces lo que existe es una desubicación que nos va a nosotros a costar bendición en nuestra vida. Cuando nosotros nos ubicamos en la posición correcta, en el terreno correcto, en Él, entonces tendremos garantía de que su palabra producirá fruto en nuestra vida, porque el primer terreno lo representaba aquel que estaba junto al camino, y por estar junto al camino, entonces no pudo rendir el fruto correcto, porque cuando estamos junto al camino, nunca vamos a entender el reino de Dios, pero cuando estamos en el camino, en Cristo, entonces se va a hacer comprensible los misterios de Dios y el reino de Dios sobre nuestra vida. Tal vez a usted no le ha pasado esto que yo le voy a decir, sino a otros amigos de otros lugares, de otros países y otras naciones. Pero no hay una cosa más tremenda que cuando usted viene a la casa de Dios, recibe una palabra que impacta su vida, sale gozoso, se siente bendecido, pero cuestión de 2 horas luego, algo sucede donde usted siente que todo lo que usted recibió se echó a perder a causa de la condición del carácter de su vida, que sale a aflorar y trae ruina en aquello que ha sido sembrado. Esto tal vez no le ha pasado a ninguno de ustedes, pero aquí describe de que cuando viene la prueba, el momento difícil, si la palabra que Dios habla a nosotros no logra tener un espacio de profundidad, calar en lo más profunda de nuestra vida, de nuestro corazón, para poder trabajar en las áreas erróneas y corregirlas hasta llevarla a una aplicación práctica que cambie nuestra actitud, entonces esa palabra no va a tener profundidad y solamente va a tener un efecto instantáneo, en donde por lo regular decimos amén, la recibimos con gozo, pero no podemos ponerla por práctica, porque no hemos dejado que ella trabaje en lo profundo en nuestras vidas. Dios quiere visitar nuestras vidas. Dios quiere que su palabra produzca frutos. Dios quiere que llevemos fruto en abundancia. Pero tenemos primero que identificar la condición de nuestro terreno. No resistir el trabajo de Dios para trabajar y tratar con una tierra que necesita ser fertilizada, tratada y arada para poder rendir la semilla enviada, el producto correcto. Y también no resistir cuando Él envía su lluvia a su tiempo para traer un cambio de condición en nuestra tierra, porque la voluntad de Dios es que crezcamos, nos fructifiquemos y llevamos fruto al 100%. Concluyo diciéndoles que en esta interesante parábola Jesús tenía como objetivo que los discípulos y aquella multitud que lo oyera identificara que cuando nosotros estamos en el momento donde las palabras están siendo sembradas en nuestra vida como la buena semilla, también tenemos que tener pendiente que hay una responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad es identificar la condición del terreno en donde está siendo implantada la palabra. Seamos un buen terreno en donde la palabra de Dios pueda rendir frutos, llevarlo no al 30, no al 50, sino al 100%. Que podamos ser un terreno apetecible donde Dios pueda hacer el trabajo que quiere en nuestras vidas. Cuando esto suceda, vamos a empezar a ver frutos, y frutos en abundancia, y la palabra de Dios va a producir el efecto por el cual ha sido enviada a nuestras vidas.